Hola, soy José Antonio Arochi, abogado del despacho Arochi Linder. El día de hoy vengo a presentarles el primer canal legal de propiedad intelectual en México. En este canal abordaremos temas de propiedad intelectual que afectan en el día a día a influencers, emprendedores, empresas y personas en general. Tendremos la presencia de autoridades, clientes y nuestros abogados, hablando desde temas de marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, así como cada una de las materias que vemos en este despacho. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez a nuestro canal. En esta ocasión contaremos con la presencia de Ricardo Sanguino, con quien conversaremos sobre una serie de aspectos sobre los procedimientos civiles y mercantiles en materia de propiedad industrial, en concreto el reclamo de daños y perjuicios. En ese sentido, vamos a hablar sobre la manera de cómo cuantificar estos daños y perjuicios, cómo saber cuánto, ¿no?, podemos reclamar cuando alguno de nuestros derechos de propiedad industrial se vea afectado. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la manera de ir preparando este juicio. Estos juicios tienen una complejidad determinada, muy específica, por lo cual además necesitamos un fuerte acompañamiento de nuestros abogados, una sólida estrategia para poder llevar este litigio a buen puerto. Y para ello requerimos de unas muy buenas medidas preparatorias a juicio. Ricardo, muchas gracias, bienvenido. Y en ese sentido, lo que quería platicar contigo es precisamente esta cuestión de la cuantificación, ¿no? ¿Cuánto puedo pedir yo como titular de un derecho cuando existe un hecho ilícito que es una violación a uno de mis derechos, mi marca o mi patente, ¿no? ¿Cómo cuantifico? Claro que sí, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Para dar respuesta a tu pregunta, yo preferiría abordar un poco los antecedentes de los daños y perjuicios en la materia de la propiedad industrial. Y para ello creo que sería conveniente que nos refiriéramos a la ley de 1994, en donde se estableció un parámetro de cuantificación y se indicaba que podía reclamarse el 40% del precio al público de cada producto o servicio infringido. Con base en esa primera premisa, se desarrolló en aquel entonces los primeros litigios que derivaron en la reclamación de daños y perjuicios, y hubo muchas circunstancias que obligaron a los litigantes a primero entender cómo aplicar la materia de la propiedad industrial, particularmente cómo entender el daño, el perjuicio, pero la vinculación que había con el hecho ilícito. Entonces tenía que conocerse primeramente qué eran las infracciones administrativas, porque en ellas estaban las conductas que violaban los derechos de los que son titulares de las marcas o de las patentes. Y entonces se elaboraba una demanda donde se tenía que narrar la parte de los hechos ilícitos, los daños causados y después la cuantificación, que era tu pregunta. Entonces, en ese entonces hubo disputas donde habían muchas defensas, no se sabía a ciencia cierta cuál era el juez competente, si el juez podía analizar conductas que derivaran de infracciones administrativas y para después determinar la ilicitud de la conducta y el daño causado. Y evidentemente, como no había mucho material, iniciaron controversias paralelas en materia administrativa que acusaban las mismas conductas y juicios civiles. Fue en el 2003 en donde la Suprema Corte de Justicia finalmente resolvió una contradicción para determinar si el juez podía ser competente o no para conocer de estos daños y perjuicios, o si era necesario una declaratoria previa de infracción a fin de que, una vez obtenida, podíamos iniciar los daños y perjuicios. Entonces ahí fue cuando más o menos empezó a conocer cómo tendría que desarrollarse el camino de los daños y perjuicios en la materia de la propiedad industrial. Esta contradicción de tesis lo que provocó
fue que los juicios civiles estuvieron un poco detenidos porque ante la resolución de la Suprema Corte que resuelve que es necesario primero obtener la infracción administrativa firme, teníamos que esperar que el procedimiento administrativo fuera resuelto y una vez resuelto con una resolución firme, se ocupaba ese documento como documento base de la acción de un juicio civil. ¿Por qué? Porque la conducta ilícita ya había sido calificada por la autoridad administrativa, que era la especializada, y en base a ello uno podía presentar la demanda acompañando esa resolución, acreditando el hecho ilícito, y lo que tocaba en el curso del juicio civil era un poco la cuantificación, porque después hubo defensas en ese tránsito hasta antes de la reforma. Perdón que te interrumpa. Una de las consecuencias entonces de esa contradicción, hablando de este antecedente, fue que también, en cierta manera, el reclamo de los daños y perjuicios se volvió un camino mucho más complicado y con mucha mayor duración. Sí, porque teníamos que, en la defensa particularmente, el actor tenía mayores facilidades porque ya tenía el hecho ilícito acreditado. En la defensa habían muchas dificultades, puesto que ya afrontábamos una acción en donde no podíamos alegar nada sobre la conducta infractora, o sea, la conducta ilícita, por el hecho de que la propia resolución administrativa ya había determinado que se había cometido. Entonces empezamos pues, a hacer la famosa ingeniería jurídica y en base a principios del derecho civil pudimos advertir que no toda conducta ilícita causa un daño, porque debemos recordar que en la materia de daños y perjuicios tenemos que acreditar un trinomio que es el hecho ilícito, el daño producido y el nexo causal que hay entre el hecho ilícito y el daño producido. Entonces, en esas defensas encontramos que, bueno, pues habían infracciones administrativas que no necesariamente habían causado un daño y por lo tanto, viendo un poco el texto que refería la contradicción de tesis de la Suprema Corte, que hablaba del requisito de procedibilidad, que resolvió que tenía que resolverse primero la cuestión administrativa, viendo ese texto, ahí mismo también ya la Suprema Corte había advertido que era importante que el juez ponderara si la conducta ilícita había causado el daño, y eso es lo que tendría que analizar el propio juez. Entonces, inicialmente en el 94, para darte respuesta a tu pregunta, era que el legislador había contemplado un 40% del precio al público de los productos infractores, y mucho se habló sobre si ese 40%, porque es muy cuantioso, era realmente un daño compensatorio o era un daño punitivo, es decir, un daño compensatorio para determinar si era lo que se le tenía que cubrir a aquel que había sufrido esa conducta, compensándolo en el daño propiamente irreal sufrido, o punitivo, que referiría más a una especie de un daño ejemplar para el efecto de que se inhiba la conducta, pero el monto es mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que esa naturaleza del 40% estaba en dificultad sobre saber si sí era o no era daño compensatorio o daño punitivo. Tengo entendido que hubo resoluciones ante la Suprema Corte de Justicia que determinaron que era procedente y que no era un daño punitivo como tal, y por lo tanto no había inconstitucionalidad en el 40% determinado. Entonces, todas estas situaciones que tuvimos que analizar en el curso de los años para saber cuál era la procedencia idónea en un juicio civil, fueron las que llegaron con el legislador en el 2020. Y en el 2020, cuando sufre la reforma en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, se determinan determinadas condiciones para tratar de resolver o de facilitar los daños y perjuicios, pero desafortunadamente creo que había una oportunidad muy buena y no veo que haya sido aprovechada en su justa dimensión, porque lo que se establece en la nueva ley no creo que sea o que tenga la misma claridad o la que se requería después de tanta experiencia que hubo del 94 al 2020. Pero bueno, así fue como quedó. Y entonces, ahorita, actualmente con la ley de 2020, ¿cómo está la cuantificación?
Mira, la cuantificación te dice la ley que puedes tú ocupar unos indicadores de valores legítimos, así lo determina, y dice la ley que puede ser cualquiera o 4 de los que presentan en la propia ley. Y de esos 4 son criticables porque el primero refiere a que se tomará como base el producto infringido. Así lo dice textualmente la ley. El producto infringido, el valor que tenga en el mercado el producto infringido. Yo considero que esa es una inadecuada redacción porque realmente lo que causó el daño no fue el producto infringido, sino el producto infractor. Es decir, si a una persona se le afecta su derecho porque se limita un producto legítimo, la cuantificación se tiene que ir no con mi producto, sino con el producto del infractor, porque ese fue el que causó ese daño. ¿Para qué? Para mantener ese nexo causal entre la conducta ilícita y el hecho producido. Esa es la vinculación. Entonces yo creo que el primer indicador de valor legítimo pues, tiene sus dudas y creo que esto se hizo porque si nos metemos un poco a la cuantificación que se realiza del 40%, tendremos que ofrecer pruebas periciales para determinar el valor, del producto infringido y es más fácil que esa cuantificación se lleve en la contabilidad de aquel que es titular del derecho, porque es el que tiene el interés procesal de demostrar. Mientras que si nos vamos al producto infractor, tendremos que meternos a la contabilidad de aquel que hizo un uso indebido de la marca y a veces las contabilidades de estas personas que están imitando marcas no son del todo fiables o a veces ni siquiera tenemos contabilidades porque son las típicas personas que replican cuestiones o productos en el mercado y que después desaparecen. Entonces esa es la complejidad. Pero de cualquier manera, no podemos dejar de respetar el trinomio entre demostrar el hecho ilícito y el daño producido, y el hecho ilícito, el que lo produjo, fue el producto infractor y no el producto infringido. Entonces, eso es lo criticable de la primera disposición que marca la ley sobre el valor legítimo por el cual se tiene que calcular. Los otros 3 hablan sobre las utilidades netas del infractor por sus ganancias. Dice utilidades, ahorita explico por qué tienen que ser netas, pero las utilidades del infractor por sus ganancias o las utilidades del titular del derecho porque pudo haber obtenido por el uso de esa marca que se le infringió. Y finalmente el último es el que refiere a obtener una licencia o el costo de una licencia por el uso indebido de una marca. La verdad es que yo creo que esos 3, si bien persiguen una utilidad o un resarcimiento real, mejor dicho, de lo que ocurrió en el uso indebido de la marca, creo que no conlleva la necesidad de que la sanción sea impactante para el efecto de que se desestimule el estar violando los derechos marcarios. Particularmente la última, la que refiere al ocupar o tratar de indemnizar como si se tratara del pago de una licencia, creo que eso es sumamente criticable porque imaginémonos que cualquiera puede ocupar la marca que tenga antojo y al final sabe que su sanción será el pago de una regalía. Entonces el titular de la marca va a estar siempre molesto por decir yo nunca quise que ninguno ocupara mi marca y me están dando como beneficio únicamente que me paguen una regalía. Y creo que hay situaciones en las cuales empresas que cuidan mucho su propiedad industrial nunca van a permitir que ningún tercero ocupen, aunque sea indebidamente, la marca a cambio del pago de una regalía, ¿no? Entonces, esas 4 son las que establece la ley y es cómo se debe de cuantificar el daño ocasionado. Aquí 2 preguntas derivadas de lo anterior. Estas 4 formas de cuantificar, ¿quién las elige? ¿Quién va a demandar? ¿Las determina el juez o cómo es? El actor, cuando diseña su escrito de demanda, es quien elige cuál es el indicador de valor legítimo que más se adecua a la conducta que se reclama, que es el hecho ilícito, y entonces él tendrá que estar atento a saber cómo puede determinar de mejor manera la indemnización que está buscando. Entonces yo sería de la idea de que nunca ocuparía
en favor de mi cliente, si fuera parte actora, el indicador de valor legítimo correspondiente al pago de una regalía, pues porque mi cliente estoy seguro que no estaría nada a gusto con el elegir que nada más se le pague un porcentaje como si fuera valor de mercado. Además sería por porcentaje. Además. Y por lo tanto, yo trataría, como dice la ley que cualquier otra, yo trataría de seguir un poco más el lineamiento que tenía la ley del 94 para efecto de demostrar el 40% del precio al público del valor del producto infractor, como lo he estado sosteniendo, por el hecho de que son muy consecuentes esos montos y son más atractivos esos montos para el efecto de tratar de resarcir al perjudicado del daño que le fue causado. Tomando en consideración que además ya ha sido contemplado de que es constitucional el hecho de establecer un porcentaje de esa naturaleza para proteger los derechos del propiedad industrial y no haya un abuso de terceros en poder disponer de cualquier derecho que no es propio y ocuparlo sin la autorización de su titular, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta de lo que mencionabas hablabas de la utilidad, ya sea la utilidad del infractor o quien cometió los hechos ilícitos o la utilidad del titular de los derechos, y querías hacer una precisión ahí. Sí, fíjate que en materia civil, cuando se reclama la utilidad, tiene que reclamarse la utilidad neta, es decir, aquella utilidad que ya tiene deducidos los gastos, porque esa es la verdadera ganancia que tiene la persona. Y por lo tanto, cabe mucha dificultad en acreditar en materia de daños y perjuicios esas utilidades, porque normalmente la defensa siempre va a estar insertando muchísimo más gastos, en más van a tratar de decir que hay incluso hasta pérdida, por lo tanto no hay utilidad, y entonces tú solito cuando eliges ese tipo de indemnización, pues creo que la parte contraria tendrá la oportunidad de estar metiendo muchos elementos y tú solito te metes el pie por el hecho de que tendrás que estar no nada más llevando el juicio para demostrar la procedencia de la acción, sino en el momento de la cuantificación de tratar de demostrar una utilidad neta que seguramente la parte contraria la va a tratar de disminuir con los gastos. Y creo que también algo que puede complicar es, si mal no recuerdo, la ley señala que se debe de delimitar temporalmente la conducta ilícita, ¿no? Entonces, además, pues eso delimita una utilidad neta de X año a Y año, ¿no? Entonces también te limita mucho en ese sentido. Totalmente, ¿no? correcto. Eso estoy totalmente de acuerdo, por el hecho de que como ya está el hecho ilícito, tendrás que demostrarlo en el juicio civil, la resolución administrativa de infracción previa, sino que ya podría reclamarse en forma directa el juicio civil de daños y perjuicios por violaciones a la ley de la propiedad industrial. Entonces, ¿cómo se estructura un juicio civil? Eso es lo que tú me preguntas. El juicio civil tiene un grado de complejidad técnico porque tendremos que demostrar ahora la ilicitud de la conducta durante el propio juicio. Entonces, así como se reclama una infracción administrativa en un procedimiento de infracción, pues las conductas son parecidas y tendremos que preparar en un juicio civil y demostrar cuál fue la conducta que generó la violación al derecho de propiedad industrial, y después de ello tendremos que acreditar este famoso trinomio al que me he referido: hecho ilícito, daño y nexo causal. Ese es nuestro target, como diríamos. Y entonces, una vez redactada la demanda donde se está narrando la ilicitud de la conducta, tendremos que también justificar que esa conducta sí causa un daño y que ese daño se cuantifica de determinada manera. Entonces, así es como se estructura un juicio civil, y antes que ello tendremos que ver qué vía es la que se elige. Y la vía que se elige, dentro de mi personal punto de vista, creo que es la vía mercantil, porque estás llevando a cabo actos de comercio. Claro. Y de acuerdo a las reglas del Código de Comercio, si para alguna de las partes se lleva a cabo una conducta de carácter mercantil, entonces el juicio se debe someterse conforme a las reglas del Código de Comercio, y por lo tanto elegiría la vía mercantil. Yo creo que sería un juicio por cuantía indeterminada, es decir, cuando uno reclama los daños y perjuicios, desconoce cuánto es el monto y por lo tanto es por cuantía indeterminada, lo que obliga a que durante el curso de la ejecución o del propio juicio principal, puede decir por sus dos vertientes,
tendrás que acreditar el monto de los daños y perjuicios. Y al hacer que sean controversias por cuantía indeterminada, hay una disposición expresa que indica que entonces es un juicio de carácter ordinario mercantil, porque ahora están en boga los juicios orales. Entonces yo creo que sería un juicio ordinario mercantil por esa situación de que es una cuantía indeterminada, porque expresamente así lo dice la propia ley. Entonces más o menos es como yo haría un juicio. Obviamente, mi querido Manuel, hay 1000 cosas que tienes que estar viendo como elementos particulares en la demanda para que tú puedas tener una acción exitosa. Y hablando de las cuestiones particulares, y nada más quedándome con una, dentro de estas medidas provisionales, pues vendría la pregunta que relacionada con las medidas provisionales, ¿no? Obviamente son muy distintas las medidas provisionales o cautelares que en un momento dado se pueden solicitar a un juez en materia mercantil. Entonces, ¿en qué consisten y cómo se plantean estas medidas? Mira, yo creo que las medidas cautelares provocan que quien diseñe un escrito tiene que estar pensando al mismo tiempo en múltiples ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando se solicitan, tenemos que estar atentos primero a la ley de la propiedad industrial, a la actual, que establece que las medidas precautorias determinadas en la propia ley pueden ser vistas por los jueces civiles. Entonces de ahí nos tomamos para poder justificarlas. ¿Por qué? Porque ahí mismo están reguladas cuáles son las medidas que en materia de propiedad industrial se pueden hacer valer, como dejar de usar una marca, ¿no?, que sería la más general, ¿no? Entonces, con base en ese ordenamiento ya tendré un poco el fondo de la medida, pero a su vez la misma ley te establece ciertos requisitos para dicho fin, y dentro de ellas está poder presentar una garantía con los cuales tú podrás, perdonando la redundancia, garantizar los posibles daños y perjuicios que genere el haber obtenido una medida precautoria. Y entonces ese es el primer punto. El segundo punto es, como nos estamos enfrentando al inicio de una controversia en materia civil por los daños y perjuicios, tendremos que estar atentos a cuál es el código que va a regular la medida precautoria que solicito ante un juez civil. El problema está en que, por un lado, la misma ley establece que será el Código de Comercio, pero al principio de la misma ley se establece que supletoriamente aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces tenemos que ahí dilucidar cuál es. Si nos vamos con el Código de Comercio, el Código de Comercio tiene dentro del mismo su contenido, tiene medidas precautorias. Entonces es un conflicto que el juez civil que analiza una medida solicitada de este tipo tiene que ver primero la ley de la propiedad industrial sobre el fondo y sobre la forma, quizá la del Código de Comercio. Pero en el Código de Comercio se dice que nada más hay 2 tipos de medidas, y la de creo que secuestro de bienes y la de depósitos. Y no se pueden ocupar otro tipo de medidas de acuerdo al Código de Comercio. Entonces, afortunadamente, como este código es de 1889, ya salió una jurisprudencia hace tiempo que dice que, como las medidas son tan limitadas, puedes aplicar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, si te vas al Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí tienes 3 tipos de medidas y son mucho más amplias. Unas de prevención, unas de mantención y otras cautelares son precautorias, las terceras. Las que más se asemejan en el Código Federal de Procedimientos Civiles a las de la ley de la propiedad son las segundas, son las de mantener las cosas en el estado en el que se encuentran. Y ahí se habla de establecer una garantía, pero no una contragarantía, mientras que en la ley de la propiedad industrial sí se habla de que es posible establecer una contragarantía. Un paréntesis, ¿la contragarantía para qué es? Explicaba que cuando se te otorga una medida tienes que garantizar a través de algún billete de depósito esa garantía de los posibles daños y perjuicios. Y es posible, de acuerdo a la propia ley de la propiedad industrial, entregar una contragarantía para que aquel que sufre la medida pueda levantarla, porque precisamente está dando una garantía de su parte para esos daños y perjuicios en caso de que él pierda. Entonces esa es una contragarantía. En el Código Federal de Procedimientos Civiles
no hay contragarantías. Entonces ya hay una contradicción. ¿Qué es lo que yo creo que debe de ocurrir? Como estamos viendo el fondo de las medidas precautoria en base a la ley de la propiedad industrial, yo creo que, como dice la propia ley, sí es posible establecer una garantía y una contragarantía, pero afortunadamente el legislador sí contempló que la contragarantía tiene que ser ponderada, es decir, evaluada para determinar si es posible dar esta contragarantía que levante la medida. ¿Por qué? Porque dependerá de si la afectación es mayor para quien la pide o para quien la recibe. Y además de que no se violen disposiciones de orden público. Y un estudio previo de la apariencia del buen derecho y otras cuestiones de carácter técnicos. Entonces, creo yo que el juez civil tiene que analizar fundamentalmente la ley de la propiedad industrial para determinar el fondo de la garantía y la tramitación un poco el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y esa es la manera como se pueden implementar las medidas precautorias por juez civil en materia de propiedad industrial. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido información muy útil y muy interesante. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado el contenido, denle like y suscríbanse.